Muy buen día a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Te comparto mi Biblia. Te presento a una amiga aquí, María Félix. Siempre me ha llamado muchísimo la atención tu nombre, Mari, ¿no? Pero pues bienvenida, ¿no? Nos conocemos, ella es servidora de mi parroquia, la parroquia Jesús de Nazaret, ¿no? Ella pertenece al Ministerio de Vocaciones y Ministerios, ¿no? Y pues nos conocimos en el diplomado de Biblia de mi parroquia, ¿verdad? Bienvenida, Mari, y entonces, pues preséntanos tu Biblia. ¿Cuál es la Biblia que tú usas? Bueno, pues muchas gracias, Olvita, por haberme invitado ahora sí que a recibir mi testimonio de lo que me ha dejado la Sagrada Escritura. Yo elegí la Biblia latinoamericana porque es una Biblia pues con letra grande, con sus capítulos y versículos muy bien explicadas, con sus notas pues reducidas para entenderla y explicarla y ponerla en práctica, y que no me ha costado pues trabajo. Ah, muy bien, bueno, pues si gustas, ¿no? Aquí ponerla, esta entonces es la Biblia latinoamericana, ¿no? Podemos ver que Mari la tiene en ese sentido con sus, no me acuerdo cómo le llaman, etiquetas, gracias, sí, luego tenemos uñitas, ¿no? Mari las hizo, ¿verdad? Porque no son en ese sentido de marca, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Y pues también nos podemos dar cuenta, ¿no? Precisamente lo que Mari nos cuenta, ¿no? Esta es la Biblia latinoamericana de letra grande, ¿verdad? Y entonces, pues cuéntanos, Mari, ¿cómo fue tu encuentro con la palabra de Dios? Mi encuentro con la palabra de Dios fue en el momento que yo, bueno, por la gracia de Dios, yo empecé a ir a las homilías con el padre Gabriel allá en la parroquia Jesús de Nazaret, que era la parroquia que a mí me toca, por el lugar en donde yo vivo. Porque yo antes de ir ahí, pues yo andaba en diferentes parroquias y a la que me acomodara, ahí iba en los horarios y así. Pero a las 9 de la mañana comencé a ir y me empecé a enamorar de las homilías, que el padre cómo las expresaba, cómo lo que yo veía a través de él, de su palabra, a mí me fue pues más envolviendo para ir al próximo domingo y así. En ese momento pues me tocó la suerte de que tú hicieras la invitación para el diplomado en Sagrada Escritura. Entonces yo quería conocer de cuál había sido, porque yo no conocía ninguna Biblia. Claro. Cuando yo llegué al diplomado, empecé a conocer cómo estaba formada, del Antiguo, del Nuevo Testamento, y de capítulos y versículos, y de libros. Y pues así fue como empecé yo a conocer la palabra de Dios. En el diplomado. Muy bien. Y entonces, ¿nos puedes compartir cómo notas que la Sagrada Escritura, y en ese sentido la palabra de Dios, ha ido transformando tu vida, ¿no? ¿Lo notas? Sí. Yo lo empecé a notar porque para mí la Sagrada Escritura es un manual de vida. Entonces, dentro de ese manual de vida, yo me doy cuenta si me equivoco, porque ya me abrió la conciencia. Claro. Y porque pues la Sagrada Escritura está basada en el amor de Dios que nos tuvo a nosotros. Entonces, en el momento que yo estoy así como que amarás a Dios sobre todas las cosas, sus mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando me voy equivocando por el camino que no es el de la verdad, que es el del Señor, allí es donde yo me doy cuenta. Y ahí es donde yo me estoy dando cuenta día a día cómo debo de regresar o de modificar esa brecha que voy formando. Ese es el cambio que yo he sentido. No, muy bien. Y entonces, ¿cómo vas poniendo, o sea, ahora sí que para las personas que nos escuchan, ¿no?
¿qué nos aconsejarías, ¿no? O cómo nos ayudarías, ¿no? A poner en práctica lo que vas aprendiendo? ¿Cómo le haces tú, ¿no? Por ejemplo, ahí en tu ministerio o lo que nos quieras platicar. Bueno, primeramente, lo que yo he aprendido, yo creo que ponerlo en práctica es ponerlo en práctica conmigo. Ok. No es nada más de que yo haya ido a recibir la teoría y que yo me esté aprendiendo algunos capítulos y versículos, sino que yo la ponga en práctica. Yeah. Ponerla en práctica en mi vivir día a día, con mi familia, con mis amistades y a lo mejor con el que voy ahí, que estoy en una fila en el banco o en un café o en algún lugar, invitándolo a la palabra de Dios, a todo lo que Él nos regala y que no nos cuesta nada, que es estar uno pues en comunión con Él. Ay, qué bonito, me gustó, ¿no? Y bueno, tú, Mari, ya hace poquito, ¿no? Terminaste el diplomado, ¿no? De ahí de la parroquia, ¿no? Y entonces, pues yo quisiera ver o que nos cuentes, ¿no? Si notas diferencia entre la Biblia antes de saber, ¿no? Y ahora que tienes un poquito más de conocimiento, ¿no? Ahora que sabes un poco más de la Biblia, ¿no? Entonces, si notas diferencia, ¿crees que sea importante formarte? Sí, muchísimo. Es un océano así, de lo que era antes, 180 grados, de lo que era antes a lo que es ahora. Porque ahora, pues yo ahora sí con los fundamentos, yo le puedo compartir a mis nietos de que si vas a comulgar, tienes que llegar antes a misa, 5 minutitos antes o 2 minutitos, y ser consecutivo domingo tras domingo para que sí puedas comulgar y que sepas que estás recibiendo en la hostia, que existe, que es un Dios vivo y que lo estás recibiendo y que te está alimentando y que debes de llevar ahorita el camino del Señor porque pues Él va a venir. Nosotros estamos esperando su llegada, donde, como dice, que va a juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Entonces nosotros, pues debemos de estar ahí. Y pues antes, pues no lo tenía. No lo tenía en mi corazón, ni en mi mente, ni en ningún lado, porque no lo conocía. Pero a partir de que yo lo empecé a conocer, pues y primeramente yo lo conocí en una experiencia espiritual. Esa experiencia espiritual me hizo que yo me acercara a la parroquia, que yo me acercara a saber su historia, a saber, y para mí fue un camino de luz y de agrado, y me siento totalmente diferente a lo que era antes, a lo que es ahora. Ay, gloria a Dios, ¿no? Y pues se me olvidó preguntarte, y en ese sentido es de llamar la atención, ¿no? ¿Por qué entonces te quedas con la Biblia latinoamericana? O sea, ¿qué te gusta de la Biblia latinoamericana? Tú ya habiendo conocido pues varias ediciones y varias Biblias diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que te quedes con esta Biblia? Bueno, yo soy muy como que de imágenes. O sea, a mí me gusta, como que soy muy visual. Tengo muy desarrollado la cuestión de visual. ¿Por qué? Porque la veo pues con letra grande, porque no me cuesta trabajo, por eso le puse las pestañitas a la hora de ir a buscar, porque pues conociéndola me quedo con ella, y no, o sea, me quedo con ella porque pues fue mi primer amor, porque yo primero tenía la de Jerusalén, y la de Jerusalén tenía letra pequeña y se me hacía más complicada. Más complicada, entonces por eso la cambié y ahora tengo esta, pero ahora quiero una que traiga ilustraciones. Una ilustrada. Que traiga ilustraciones para poder ir entendiendo más los pasajes en los tiempos y en los momentos
donde fue pues todo lo que es la historia del Claro, Señor. ¿no? Pues muy bien. Muchas gracias. Pues no sé si quieras agregar algo que nos haya faltado, que quisieras tú compartir. Uh-huh. Pues era eso, o sea, era eso de que siempre, o sea, los tiempos de Dios siempre son los perfectos. Mi experiencia espiritual pues fue en el 2014 y yo llego al diplomado en el 2022. Entonces pues pasaron algunos años para que yo me fuera como que acomodando para poder llegar a donde estoy ahorita. Poco a poco pues yo voy conociendo, porque pues yo no conocía absolutamente nada. Y ahora sé que pues hay los tiempos de la liturgia de la palabra y que hay la liturgia de las horas y que pues cada uno, cómo está formado en la oración. Claro. Entonces todo eso pues para mí es un alimento. Un alimento que pues que estoy buscando cada día más ese alimento, pero siempre con la humildad del Señor. O sea, de que esto a mí me fortalezca. Me fortalezca a mí como ser humano, porque día a día yo me tengo que preparar para el encuentro del Señor. Gloria a Dios, sí. Eso es en lo que yo voy así como que en ese encuentro. Sí. Pues muchísimas gracias, Mari, por tu testimonio, por compartirnos tu experiencia con la palabra de Dios, ¿no? Comento, ¿no?, que me encanta cómo ves la Biblia. O sea, aquí he podido yo percibir cómo la ves, o sea, y la ves con muchísimo amor. Entonces, pues muchísimas gracias. Ojalá eso se note en el video. Pero pues vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes los invito a nuestra próxima clase. Que tengas, bueno, más que clase, cápsula. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.